La siguiente clase, titulada Cirugía endoscópicas de los tumores hipoficiarios, la estaremos presentando el doctor Sergio Núñez y quien les habla el doctor Cristian Chávez. Para introducirnos al tema, hay que tener en cuenta que los tumores hipoficiarios son neoplasias localizadas en la silla turca. La mayoría de ellos se corresponden con tumores benignos clasificados como adenomas, mientras que una pequeña parte se corresponde con tumores malignos denominados adenocarcinomas. Estos tumores representan 10 a 15% de las neoplasias intracraneales. Como hemos mencionado, los adenomas son los tumores más frecuentes de la hipófisis y estos tienen una enorme heterogeneidad morfológica y funcional. Su etiología es desconocida en la mayoría de los casos, siendo un pequeño porcentaje de estos casos de origen familiar. Se clasifican en función de diferentes criterios, existiendo numerosos sistemas de clasificación que estaremos viendo en el transcurrir de la clase. La primera clasificación que estaremos viendo es según el tamaño. Esto se puede determinar mediante una imagen por resonancia magnética, en donde denominaremos microadenomas aquellos adenomas que tienen un tamaño inferior a 10 milímetros en su diámetro, mientras que macroadenomas a los adenomas de tamaño superior a 10 milímetros. La siguiente clasificación a tener en cuenta es la de Hardy, según el grado de invasibilidad local. De este modo, los adenomas se clasifican en grado 0 o apariencia hipoficiaria normal, puede corresponder a un microadenoma. Grado 1 es un microadenoma limitado a la silla turca. Grado 2, macroadenoma limitado a la silla turca. Grado 3, macroadenoma con invasión localizada de la silla turca. Y grado 4, macroadenoma con invasión difusa de la silla turca. En la imagen se observa un esquema de lo mencionado. La clasificación de NOS, según el grado de invasión del adenoma en el seno cavernoso, clasifica a los adenomas según un grado 0, es el tumor que no invade en el seno cavernoso. Todas las estructuras anatómicas intracavernosas están preservadas. El tumor no sobrepasa la línea tangencial que une la pared medial de la arteria carótida interna supracavernosa con la carótida interna intracavernosa. El grado 1, el tumor sobrepasa la tangente medial, definida como una línea que une los dos bordes mediales de la carótida supra e intracavernosa, pero no sobrepasa la línea tangencial que une los dos centros de la carótida supra e intracavernosa. El grado 2, se caracteriza porque el tumor se extiende sin sobrepasar la tangente que une los dos bordes laterales de la carótida supra e intracavernosa. El grado 3, el tumor se extiende lateralmente, sobrepasando la línea tangencial lateral que une la porción carotídea supracavernosa con la intracavernosa. El grado 4 se caracteriza porque la carótida está totalmente englobada por el tumor. La clasificación clínica hormonal o clínica funcional, según este sistema, existen dos grupos bien diferenciados. En el primer grupo, correspondiente al 65% de los casos, encontramos aquellos adenomas que por sus características producen secreción activa de alguna hormona específica con determinada actividad y producen por ello una manifestación clínica característica. A este grupo se lo conoce como adenomas funcionantes. Entonces, en la tabla vemos la hormona producida o sobreproducida y la presentación clínica de ellas. Y el segundo grupo, que correspondería al 35% restante, encontraremos aquellos adenomas que no producen secreción excesiva de alguna hormona activa. Por ello, a este grupo se le conoce como adenoma no funcionante y generalmente se caracteriza por presentarse clínicamente como un efecto compresivo o efecto de masa. Los adenomas hipoficiarios se manifiestan clínicamente por compresión de estructuras vecinas y por hiper o hipofunción hormonal. Dependiendo de estas características, su manejo puede ser variable desde la observación
pasando por el manejo médico y la cirugía. Las metas del tratamiento incluyen la normalización de las secreciones hormonales y resolución o cese de la progresión de los efectos neurológicos. Los tratamientos para pacientes con tumores de hipófisis incluyen las siguientes opciones: médicos, que generalmente son el prolactinoma, la cirugía, la radioterapia. También podemos tener una combinación de los mismos. Las indicaciones quirúrgicas en un tumor hipofisario dependerá de muchos factores, como el tipo de tumor, el grado de invasión, la preferencia del paciente, su estado de base, la sintomatología y la evolución general del mismo. La terapia quirúrgica es el tratamiento preferido para los tumores que producen hormona de crecimiento, los que producen hormona adenocorticotrópica y los adenomas endocrinos inactivos. Un deterioro rápido de la visión es una indicación para realizar de inmediato una cirugía con el fin de aliviar la presión que ejerce la masa tumoral en aumento, excepto en el caso de los macroprolactinomas. También tienen indicación quirúrgica los que no tuvieron la respuesta adecuada al tratamiento médico. En la gran mayoría de los tumores, el tratamiento de elección es la resección vía transesfenoidal. Esta permite el acceso más expedito y menos invasivo a la silla turca, que normalmente es donde nace o asienta el tumor. En cuanto a los abordajes endoscópicos para los tumores de hipófisis, existen tres tipos, con indicaciones específicas para cada uno de ellos. El abordaje estándar endoscópico endonasal está encaminado a la cirugía funcional hipofisaria y permite la resección de tumores intracelares y supracelares hasta el compartimiento medial y posterior-superior del seno cavernoso. El segundo tipo de abordaje se conoce como etmoido-pterigoesfenoidal y permite la exposición del compartimiento lateral del seno cavernoso y las denominadas expansiones laterocelares. Es un tipo de abordaje endonasal expandido. El tercer tipo de abordaje también es endonasal expandido y se denomina transtuberculum transplanum subdiafragmático, encaminado al abordaje de tumores supracelares como craniofaringioma con posibilidad de preservación de la función hipofisaria. Hablaremos del abordaje endoscópico estándar endonasal transesfenoidal. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es la preparación del paciente, que consiste en colocarlo en decúbito supino y ligero anti-Trendelenburg de 20 grados aproximadamente, con la cabeza fijada e inclinada a unos 30 grados hacia el lado derecho. Se colocan o se topican en las fosas nasales con algodones empapados de vasoconstrictor, generalmente adrenalina diluida. También se puede utilizar oximetazolina. También se prepara o se puede preparar el campo abdominal por si se requiera grasa abdominal para la reconstrucción. Esta técnica quirúrgica se divide en dos tiempos, un tiempo nasal y un tiempo celar. El tiempo nasal se divide en dos a su vez, en una vía paraseptal y en una vía transeptal. Comenzaremos hablando de la vía paraseptal, donde se inicia el abordaje por la fosa nasal más amplia. En caso de desviación septal, se luxa externamente el cornete inferior y el cornete medio, y una vez localizado el receso esfenoetmoidal, se cauteriza la mucosa que rodea el osteo natural y parte de la mucosa del cornete medio y del tabique nasal. Se amplía este ostium natural hacia el arco coanal usando las pinzas circulares de Stamberger y se expande esta apertura en sentido lateral y medial con una pinza de Smith Garrison, teniendo extremo cuidado en el control del sangrado de la rama nasal de la arteria fenopalatina que discurre por el arco coanal. Esta maniobra inicial permitirá la visualización del interior del esfenoides del seno esfenoidal e identificar puntos de referencia, pero difícilmente permitirá la introducción del instrumental adecuado para el trabajo a cuatro manos. Pasando a la fosa contralateral se realizan las mismas maniobras, de forma que una vez extirpado el tabique interesfenoidal es posible introducir la óptica por una fosa nasal y los instrumentos por la otra.
Sin embargo, resulta más cómodo, en la mayoría de los casos, continuar el abordaje por una sola fosa. Para ello se desinsertará el tabique óseo del rostrum esfenoidal y se luxará el bloque hacia la otra fosa. Una vez disecada la mucosa que recubre el rostrum y localizado el ostium esfenoidal contralateral, se procederá a la extirpación con pinza de Kerrison o con fresa de la pared anteroinferior de los senos esfenoidales. Si fuera necesario, también se puede extirpar con la pinza de ostrum parte del tabique posterior, lo que permitirá un ángulo de abordaje mayor y dará mayor amplitud de movimiento para el instrumental neuroquirúrgico. En la vía transeptal pueden o existen la posibilidad de, una vez luxados los cornetes, realizar una incisión vertical en la mucosa a unos 3 centímetros de su extremo posterior del septo y disecarla por debajo del periósteo hasta llegar al rostrum esfenoidal. Una vez extirpado el tabique óseo, se procede a la disección de la mucosa que reviste la pared anterior del esfenoides, localizando ambos ostium para extirpar el rostrum del esfenoides. Esta técnica permite crear un colgajo de mucosa septal pediculado a la arteria nasal posterior, que será útil como recubrimiento de la pared posterior. Luego, una vez que ya hemos resecado el tabique interesfenoidal, teniendo especial cuidado para esto de los tabiques que se dirigen a la pared posterolateral del seno esfenoidal, ya que suelen insertarse directamente sobre el canal carotídeo. Luego disecamos la mucosa que recubre la pared posterior del esfenoides, procurando dejar un colgajo de pedículo inferior para que al final del procedimiento podamos recubrir el defecto creado en la silla turca. Es importante identificar las dos protuberancias carotídeas, el relieve del tubérculo y el clivus, para tener en todo momento identificado el centro del campo quirúrgico. La apertura de la silla turca se realiza en su parte central con fresa o con escoplo, y su dureza es variable dependiendo de su anatomía. El tipo de esfenoides, que sea conchal, celar o retrocelar, a más neumatizado, más posibilidad de encontrar una pared delgada. Además, también depende del volumen del tumor y su protrusión en la cavidad esfenoidal, que condicionarán el grosor de la pared celar. Localizando la dura madre, se amplía la apertura de la silla con pinzas de Kerrison. La amplitud de la ventana dependerá del tamaño del tumor a extirpar. En general, los límites son: el límite superior es el planum esfenoidal, los límites externos son ambas carótidas y el límite inferior es el clivus. Luego se incide la dura madre hipofisaria con microbisturí. Localizamos el tejido tumoral. Esta incisión puede hacerse en forma de cruz o colgajo de chamela inferior. Seguidamente se amplía con microtijeras. Y hay que tener en cuenta que aquí puede producirse un profuso sangrado venoso, especialmente en los microadenomas procedente de los senos pericelares, que se deberá controlar con cauterio bipolar o Surgicel. Para la disección y aspiración del tejido tumoral, hay que tener en cuenta que algunos microadenomas son superficiales y se desecan fácilmente con los aros de hipófisis o microdisectores. Si el microadenoma está incluido en la glándula, se hará necesario incidir en ella para localizar y extirpar la lesión. En el caso ya de los macroadenomas, su extirpación debe iniciarse por la parte inferior, extendiéndola lateralmente hacia ambos senos cavernosos, de forma que la presión de la cisterna supracelular contribuya al descenso de las porciones superiores. En ocasiones es útil solicitar una maniobra de Valsalva para forzar el descenso del adenoma. A diferencia de la cirugía con microscopio, tenemos un control visual directo de la porción supracelular residual, previamente al descenso del diafragma celular. Según se va extirpando el macroadenoma, se produce el descenso del diafragma de forma concéntrica. Si no es así, debe sospecharse la persistencia del tumor. La introducción de una óptica de 45
grados en el interior de la cavidad para inspeccionar todos los ángulos es de gran utilidad e incrementa todavía más la diferencia respecto a la técnica microscópica, puesto que permite localizar restos tumorales en los extremos laterales o recesos superiores que podrían pasar inadvertidos. El último paso es el cierre de la silla turca o reconstrucción, ¿verdad? Si se ha producido una dehiscencia del diafragma celular y la cisterna aracnoidea con salida de líquido cefalorraquídeo, se procederá a una reparación con fascia lata o aponeurosis abdominal, grasa abdominal o cola de fibrilina. En los casos en los que no ha habido tal lesión citada, se cierra el defecto celular con grasa abdominal y mucoperiósteo septal, especialmente si se ha creado previamente un colgajo pediculado. Como habíamos mencionado, en los pequeños microadenomas no es preciso ningún tipo de reconstrucción. Entre las complicaciones podemos hablar de las de tipo neuroquirúrgicas y las de tipo otorrinolaringológicas y dividirlas estas dos en intraoperatorias y posoperatorias. Entre las neuroquirúrgicas intraoperatorias tenemos la fístula del líquido cefalorraquídeo, la imposibilidad de resecar todo el tumor y la lesión de los senos cavernosos. Y las posoperatorias tenemos cefalea, ceguera, alteraciones visuales. Entre las otorrinolaringológicas intraoperatorias tenemos la hemorragia nasal, ya sea arterial o venosa, y las posoperatorias, el dolor, la infección del sitio quirúrgico y la perforación septal.